Hola amigos, en nuestro encuentro de hoy vamos a ver cómo calcular la media, la mediana y la moda en datos que se presentan en tablas. Esa es una forma muy común de presentar los datos. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros hacemos una encuesta a 40 personas y esas 40 personas les preguntamos las edades. Un grupo de 40 personas seleccionado al azar al cual le preguntamos las edades a cada una de ellas. Al final de la encuesta, los datos se agrupan en una tabla, como esta, que vamos a explicarla. X es el valor de la variable, en este caso es la edad. F es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de personas que tiene cada una de las edades. Es decir, de 22 años en nuestro grupo va a haber 2 personas. De 23 años va a haber 4 personas. De 24 años va a haber 8 personas. De 25 va a haber 11. De 26 va a haber 6. De 27 va a haber 5. De 28 va a haber 3. Y de 29 años va a haber una persona. Al final anotamos una fila más, que es la de totales, donde sumamos la cantidad de personas, que obviamente nos va a dar 40, porque el grupo de personas era de 40 personas. Esas 40 personas tienen las edades distribuidas de esta manera. Esto es una tabla de frecuencias. Esta F minúscula representa a la frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcularle, para esta tabla, vamos a calcular el valor de la media. La media se define del siguiente modo: valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado por el número total de datos. Para los datos que se presentan de una forma como la tenemos en esta tabla, se utiliza esta fórmula. Vamos a desglosarla y vamos a calcularla con esta tabla. Y representa cada una de las filas. Eso significa que, en este caso, I va a ser igual a 1 para la primera fila, I va a ser igual a 2 para la segunda, y así. I igual a 3, I igual a 4, I igual a 5, I igual a 6, I igual a 7, e I igual a 8. Bien, ahora para aplicar esta ecuación, vamos a crear una nueva columna donde vamos a poner X por F. Entonces, lo que vamos a hacer es, para cada una de las filas, como acá dice sub I, vamos a hacer, para cada una de las filas, el producto de X por la frecuencia absoluta. Es decir, el valor de la variable, en este caso es la edad, pero ustedes, si tienen una tabla con otra variable, van a tener que hacer esta columna, o sea, el valor de la variable, por el valor de su frecuencia absoluta. En este caso, para la primera fila, vamos a hacer 22 por 2. Por lo tanto, X por F nos va a dar 44. Para la segunda fila, vamos a hacer 23 por 4. Eso nos va a dar 92. Para la tercera fila, vamos a hacer 24 por 8. Por lo tanto, eso nos va a dar 192. Para la cuarta fila, 25 por 11. Eso nos va a dar 275. Para la quinta fila vamos a hacer 26 por 6. Eso nos va a dar 156. Para la sexta, 27 por 5. Eso nos va a dar 135. Para la séptima fila, 28 por 3. Por lo tanto, eso nos va a dar 84. Y finalmente, para la octava fila, 29 por 1. Eso nos va a dar 29. Una vez que tenemos calculados los valores de X por F para cada una de las filas, vamos a sumarlos. Sumamos todos estos valores y vamos a agregar la suma en la fila de totales. Esta suma nos va a dar 1007. Bien, con este dato ya tenemos los insumos para poder calcular la media, aplicando esta fórmula. X, es decir, la media, va a ser igual a la sumatoria de X sub I por F sub I, que va a ser este número que está acá. Va a ser igual a 1007. Es decir, el resultado de sumar
X por F para cada una de las filas, dividido N. N es la cantidad total de datos. En este caso, nuestra muestra, nuestro grupo de personas, eran 40 personas. Por lo tanto, tenemos 40 datos. Acá lo tenemos que dividir por 40. Una vez que realicemos esta cuenta, vamos a obtener la edad media de este grupo de personas. En este caso, la media va a ser igual a, realizando esta cuenta, tenemos que es 25,17. Bien, una vez que tenemos la media, vamos a calcular la mediana. El siguiente paso es calcular el valor de la mediana. Veamos la definición de mediana. Es la siguiente. Se define como valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Una tabla de frecuencias, que es una tabla como la que nosotros hemos elaborado, siempre es una secuencia ordenada de datos. Por lo tanto, cumple con ese requisito de la definición de mediana. Ahora, a partir de los datos ordenados, vamos a tener que ubicar el dato que ocupa justo la mitad de los datos. Es decir, que si nosotros tenemos 40 datos, tendremos que buscar el que se encuentra en la posición 20. Para eso hacemos lo siguiente. Vamos a hacer a esta tabla de frecuencias, vamos a agregarle una nueva columna, que es la de frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se define como el acumulado hasta el valor que nosotros estemos considerando. Por ejemplo, hasta el 22 vamos a tener 2 datos acumulados. Hasta el 23 vamos a tener 6 datos acumulados. Esto implica que valores menores o iguales a 23 va a haber 6. Para el 24, valores menores o iguales a 24 van a ser 6 más 8, o sea, va a haber 11 datos de los 40 que obtuvimos que van a ser menores o iguales a 24. Para 25, la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a 25. El hecho de que coincidan estos números es casual. Lo que implica es que va a haber 25 datos de los 40 que van a tener edades menores o iguales a 25. Para 26, el valor de frecuencia absoluta acumulada va a ser 25 más 6, es decir, 31. Para 27 van a ser 36. Para 28 va a ser 36 más 3, o sea, 39. Es decir, que va a haber menores de edades menores o iguales a 28, vamos a tener 39 personas. Y para 29 va a ser 40. Es decir, acá completamos la distribución. 40 personas van a tener 29 o menos años. Una vez que tenemos esto, tenemos que ubicar el dato que se encuentra en la posición número 20. En este caso, la posición número 20 va a estar acá, porque fíjense que acá tienen una frecuencia absoluta acumulada, o sea, hay 25 personas que tienen edades menores o iguales a 25. Y tenemos 11 personas con edades menores o iguales a 24. Quiere decir que el dato número 20 va a estar por debajo, va a corresponder a 25. Por lo tanto, nuestra mediana, que se simboliza como con este símbolo, va a ser igual a 25. A continuación, vamos a calcular el valor de la moda. La moda se define como el valor de la variable que más se repite. En este caso, nosotros tenemos que mirar la lista de frecuencias absolutas. Entonces, veamos, acá tenemos cuál es el valor que aparece más veces. Acá vamos a tener que 25 aparece 11 veces, o sea, hay 11 personas que tienen 25 años, que es mucho más que el resto. Por lo tanto, en este caso, la moda va a ser 25. La moda va a ser igual a 25 años. De este modo, tenemos calculadas para una tabla de frecuencias, tenemos calculado el valor de la media, 25,87, la mediana y la moda. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que les resulte útil. Cualquier duda pueden consultarme o hacerme preguntas.